Muy buenas tardes a todos. Seguiremos con la lectura de la revista Punto Final. Martes 29 de febrero de 1972. Nuevas revelaciones, la DC con las manos en el cajón. Bueno, ustedes saben que Punto Final le tenía una tirria gigantesca a la DC, pero cuenta papitas bastante interesantes, ¿eh? Ya, leamos la copucha sobre el DC. Oye, mansa copucha. ¿Qué dice? Sabotaje por dentro y presiones desde fuera. Después vamos a leer eso. Ya, leamos esta cuestión. Voy a revisar si el micrófono está encendido. Sí, está encendido. Dice, el PDC con las manos en el cajón. La decisión de los ministros integrantes de la primera sala de verano de la Corte de Apelaciones de Santiago de acoger los recursos de amparo y otorgar libertad condicional por falta de méritos al expresidente del Banco del Estado durante la administración democristiana Álvaro García Álamos y Miguel Calvo Aguirre, socio de la firma fantasma distribuidora financiera Oriente Limitada. Estuvimos viéndolo ayer, sobre este chanchullo del Partido Demócrata Cristiano, que sacaban plata del Banco del Estado para financiar empresas del propio partido y empresas que no existen también. El Banco del Estado, que entabló la querella, recurrirá ahora a la última instancia a la Corte Suprema. Si el más alto tribunal del país avala la decisión del tribunal inferior, estará asentado la jurisprudencia en el mismo sentido que toda la increíble gravedad que puede implicar que no es sino una legitimación de las malversaciones de los fondos públicos. ¿Qué ocurre con la justicia chilena? El caso anterior se inserta en todo contexto. En Cautín, los agricultores que balean a campesinos son exonerados y sus víctimas encarceladas. Van a hacer una crítica a la justicia. A ver. No, están haciendo una crítica a la justicia, que la justicia es de la derecha, de los fascistas. Ya. Saltémonos eso. Leamos esto. Evasión tributaria, pequeño delito. Entre tanto, ¿qué pasa con la serie de procesos por evasiones tributarias iniciados a fines del 71 y principios de este año? Después de 13 días de detención, los dueños de la fábrica de chocolates Calaf de Talca quedaron en libertad bajo fianza. La evasión tributaria en que ocurrió esa empresa alcanzó los 4 millones de escudos, delito que se comprobó al verificarse que facultaban menos cantidades de los realmente vendidas. Los ministros de la Corte de Apelaciones de Talca se declararon inhabilitados para conocer el proceso y el caso pasó al Tribunal de Rancagua. La querella contra la empresa textil Sumar está más o menos detenida en el segundo juzgado de La Granja. Los delitos en que incurrió la empresa textil fueron numerosos: facturó menos que las cantidades realmente vendidas, chantajearon a los pequeños comerciantes y vendían como géneros de mejor calidad, con precios consecuentes y telas que habían sido declaradas de consumo popular, cuyos precios habían sido fijados. Se acogió fraudulentamente a la ley que otorga una rebaja del impuesto a la renta a las empresas que aumentaran su producción en más de 10%. En 1968 la industria Sumar estuvo paralizada 2 meses debido a una huelga. Sin embargo, esos 2 meses aparecen con cifras de producción inventadas. La firma alegó error y pagó este último caso la diferencia tributaria. En la línea textil, la industria Yarur aportó en el segundo gran escándalo declarado menos utilidades de las percibidas, creando un ficticio personaje. Hans W. Munstener, supuesto importador y exportador de productos textiles con domicilio y casilla de correos falsos a quienes giraban cheques de que posteriormente se endosaban a los mismos altos ejecutivos de Yarur. En tanto, Yarur pedía a sus acreedores facilidades para pagar con letras, objetivo, trabajar con el dinero al contado o inventando gastos de publicidad, lo que realmente incurrió. Textil Dake, de los socios Roberto Dake Comandari, actualmente detenido y encargado reo, Santiago Dake Comandari, estaba demandada por una evasión tributaria cercana a los 4.800.000 escudos. Por último, en el sexto juzgado del crimen de mayor cuantía se ventila la querella contra los ejecutivos de la empresa Guías y Publicidad por delitos tributarios del orden de 240.000 escudos. Los dos ejecutivos, Gonzalo Van West Herrera y León Bernstein Román, están prófugos. Libertad bajo fianza, huidas, clandestinidad, exilios dorados. Esto es lo que la justicia chilena está reservando para los delincuentes de la gran casta. Ya. Acá van a hablar de publicidad, el imperio publicitario a costa de los chilenos. Ven, acá está Claudio Rego. ¿Será pariente del ahora el gobernador?
Hablan de las deudas, no lo voy a leer porque es muy, muy latero, pero están hablando de las deudas de las sociedades. Y que muchas de estas sociedades están ligadas al Partido Demócrata Cristiano y sacaban plata del Banco Estado y después no devolvían. Obvio. Sabotaje por dentro, depresiones de afuera. Van a hablar de la ITT, ¿o no? Oh, ya. Leamos si es sobre la ITT. Nada interesante hasta ahora. Sabotaje por dentro y presiones desde afuera. Muy cara le está costando a la Unidad Popular cada llamada telefónica que se hace en el país. Uno y otro lado de la línea se desgasta la imagen de un gobierno que había, hasta el momento, no ha logrado mostrar un cambio fundamental en las comunicaciones telefónicas y no ha podido tampoco decirle al pueblo por qué no puede hacerlo. Los trabajadores de la compañía, principalmente las operadoras quienes están en contacto directo con el público, reciben los insultos y reclamos por el mal funcionamiento de los servicios y deben absorber los efectos de una indignación que escapa a su responsabilidad. La moral baja hace el terreno caldo propicio para las incursiones de los sectores gremialistas, que muchas veces se amparan en el Ejecutivo, confirmando así sus cargos por la actual administración de la Compañía de Teléfonos de Chile. Ya, vamos a anotar esta cuestión. Problemas telefónicos, vamos a ponerle. Página 8. Esto está interesante. Es bueno saber, para entender el problema, que la intervención de la filial norteamericana de la ITT, que es International Telephone and... ¿cómo se llama esta cuestión? Se me olvidó el nombre. Telegraphy. O sea, la Internacional de Teléfono y Telégrafo, algo así se llama se llamaba la ITT, que tuvo lugar en octubre del año pasado, no cambió prácticamente a ninguno de los mandos medios de la compañía. Los gerentes zonales son los mismos, las consecuencias de la política están hoy a la vista. Son los propios gerentes quienes promueven conflictos gremiales en sus zonas, obstaculizan la solución de los problemas laborales y hacen todo lo posible para que la compañía siga funcionando mal. En estos momentos se investiga en caso de que ilustra la afirmación. La gerencia de la zona de Coquimbo corresponde a Ramón De Stefani. El 15 de diciembre pasado, De Stefani decidió por propia iniciativa quitarle el teléfono rural al Fondo Lagunillas de Tongoy, que había sido expropiado y era un asentamiento. El teléfono, el 1R2 de Tongoy, fue llevado desde el asentamiento de reserva con que se quedó el dueño del fondo. Ese terreno es el camping de lujo de Morrillo. ¿Morrillo será un lugar o es una persona? No tengo idea. Es Morrillo y solo se ocupa 3 meses al año. No, parece que es un lugar. Para hacerle ese favor al ex dueño del fondo, el gerente hizo traslado de una orden de servicio y no con una orden de trabajo como correspondería por la distancia entre los dos lugares. De esta manera, solo él tenía la injerencia en el asunto. La compañía recibió después una solicitud de los campesinos que pedían un teléfono. Por otra parte, el jefe de tráfico de la zona, Rodolfo Cardemil, ha abandonado su cargo para asistir el curso diurno de la Escuela de Administración de Empresas de la Universidad de Chile. El horario de clases es incompatible con el trabajo y él asiste como alumno regular. Todo estos hechos se notaron más a raíz del terremoto del 8 de julio del año pasado. Cardemil no llegó a la planta hasta las 10 de la mañana del día siguiente y tampoco acudió el gerente de la zona, Ramón De Stefani. El sindicato pide la intervención y el cambio de gerente de zona y el jefe de tráfico que están obstaculizando el buen funcionamiento de la compañía en esa región. Abundan los ejemplos en la compañía. En la sección de tráfico Santiago, el personal tiene muy clara cuál fue la responsabilidad de los jefes en el momento del huelguístico que se originó a raíz del pago de una bonificación. En una carta dirigida a Jaime Schatz, interventor de la CTC y director de servicios eléctricos, las delegadas Juana Guerra y Aida Figueroa exponen que el jefe de tráfico sabía lo que se realizaría en un paro en la sección y no tomó medidas para asegurar el funcionamiento normal de la central. La jefa de la central, Mercedes Arancibia, se paró el 25 de noviembre y no entregó el puesto a la segunda jefa. Los ejecutivos del departamento de tráfico, Riveros, Pérez Edwards, Quesada, Luer, Madsen, Verdugo y Sabarot se mantuvieron en una actitud alejada de las responsabilidades de su cargo y las anomalías se mantuvieron hasta el jueves 2 de diciembre. La carta de las delegadas del personal de esa sección expresa, cito: consideramos que es imprescindible el cambio de todos los mandos medios del departamento de tráfico y que se designe una operadora de confianza de la intervención del personal para asesorar a la señora Mercedes Arancibia.
Las medidas propuestas tienden a mantener el momento normal del funcionamiento de la Central Tráfico Santiago. En relación con la actitud de la intervención de la empresa en esos días, consideramos que se procedió en general con falta de energía y consideración para dar órdenes que no llegaban a la sección de tráfico, debiendo a las delegadas del Sindicato Profesional de Empleados Particulares tomar las responsabilidades y decisiones del caso. Este hecho logró desmoralizar a las operadoras que estábamos trabajando y nos hizo sentirnos sin respaldo y de parte de la empresa. La carta tiene fecha 7 de diciembre, hasta el momento la petición no ha sido acogida. En la CTC los mandos medios son los gerentes de zona, los supervisores y los jefes de departamentos. Antes de la intervención ocurrió en la compañía algo similar a lo sucedido en el cobre. Los supervisores y jefes comenzaron a formar sus propios sindicatos y se crearon los sindicatos de supervisores, técnicos de planta, automáticas y operadoras y conexos. Ya, después habla de la llegada de Fidel Castro, a ver qué dice. Esta organización empezó a dar frutos cuando el comandante Fidel Castro visitó Chile. La intervención debía entregar una respuesta sobre el bono compensatorio el 25 de noviembre a las 24 horas. En paro, sin embargo, comenzó a las 16 horas del 24. El 29 se toman algunas plantas automáticas de Santiago. En Los Ángeles, el gerente se toma la central con su personal. Las delegadas del sindicato de Santiago optan también por formar brigadas de emergencia en vista de que nadie tomaba medidas. El punto más álgido del conflicto coincide con la marcha de las ollas vacías. El conflicto fue agitado por la Federación Telefónica, que tiene fuerza principalmente en provincias. La federación es dirigida por elementos que fueron denunciados en su oportunidad como elementos sindicales vendidos al imperialismo. O sea, era gente de derecha, era un sindicato de derecha y por eso vendido al imperialismo. El grupo de los Copihue reúne dirigentes que han seguido cursos en Estados Unidos y están por un sindicalismo libre. Los trabajadores afiliados al sindicato Santiago de la CTC ven esto hecho una táctica coordinada con quienes intentan crear un clima de caos en el país. Coincidiendo la trayectoria de estos dirigentes apoyado anteriormente por los ejecutivos de la empresa que impulsaban el paralelismo sindical, el sindicato de Santiago afirma que esta convivencia directa con la CIA. José Fernando Poblete es uno de los dirigentes más vinculados a los yanquis. Esto se ha concretado también con la formación de un frente de trabajadores independientes en la más pura línea de patria libertad. O sea, era gente que no era marxista y quería formar su propio sindicato dentro de la CTC. Para esta gente eran imperialistas. Eran todos imperialistas. Sigamos. Dice, la respuesta de los trabajadores frente al sabotaje interno y la política hasta ahora aplicada por la intervención surgen hechos alentadores. Por ejemplo, lo ocurrido en la sección prueba local de la planta Petro de Valdivia. Allí hubo un paro que no tuvo razones económicas, fue exclusivamente para pedir la solución de los problemas técnicos que impiden entregar al servicio que se deseara. Luis Dasori, 10 años en la compañía, 2.500 escudos de sueldo. Operador, delegado del personal de la sección, afirma: desde que asumió la intervención nosotros dijimos que estábamos dispuestos a trabajar a superarnos. Antes nunca nos tomábamos en cuenta para nada y nunca venían a ver los problemas de nuestra sección. Nosotros esperábamos eso y cambiamos. Incluso no mirábamos el aspecto económico, queríamos que se nos diera equipo para trabajar bien. La petición se hizo, pero no hubo respuesta. Hay mesas de prueba que están allí desde antes de 1938. Tienen las clavijas gastadas, las llaves desajustadas y los operadores trabajan sin protección para los tímpanos, recibiendo los golpes de corriente en los oídos. El supervisor general de mantención, Roberto Pertuisiet, debió hacerse presente en la sección cuando los empleados se pararon. Todo comenzó cuando hubo una falla técnica que dejó sin poder trabajar a la sección y el jefe Eduardo Riquelme pidió que se la arreglaran. La tramitaron y entonces se hizo más fuerte la inquietud que existía ya desde hacía mucho tiempo y los trabajadores decidieron exigir de una vez por todas que se solucionara el problema. Deben hacer 800 pruebas diarias, pero con ese material los resultados no son muy seguros y un suscriptor puede recibir como respuesta que su teléfono está bueno, cuando lo que sucede es que los discos marcan equivocado por estar demasiado gastados.
Los trabajadores plantearon que existe un contacto muy insuficiente entre la intervención y ellos, y pese a que las promesas no logran ser atendidos en sus peticiones tendientes a mejorar servicio de la compañía para esas 77.000 líneas del sector oriente de Santiago. La división Instalaciones, por su parte, ha entregado soporte valioso a través del comité de producción y esta sección que elaboró un informe destinado a racionalizar el sistema de trabajo y aumentar la productividad. Se sugiere allí crear sectores de trabajo. Desde luego, los problemas de la compañía no comenzaron ayer y a raíz sustantiva de sus males está la administración que ella hizo, la ITT. Y el monopolio norteamericano era la principal accionista de la CTC. En el orden técnico, las fallas eran múltiples y de allí partió la intervención cuando una comisión especialmente creada elaboró un informe en el que señala que la situación de la CTC es caótica en lo técnico, lo económico, lo laboral y lo que significa un peligro inminente para las telecomunicaciones chilenas. La deuda local llegaba en la fecha a 220 millones de escudos y la extranjera a bancos norteamericanos y a la propia ITT a 774 millones, lo que da un total de 994,7 millones de escudos. La política laboral de la empresa se caracterizó por su protección al paralelismo sindical. Los 6.000 trabajadores de la CTC están organizados en 21 sindicatos. Recién ahora se empieza a concretar la formación de un sindicato único y aún no se ha llegado a construir el Consejo de Administración. La ITT no se preocupaba por conseguir un efectivo aprovechamiento de sus recursos humanos, materiales, financieros, puesto que se garantizaba por ley una utilidad líquida fija de un 10% sobre la inversión neta. La intervención está ahora proponiendo soluciones para llegar a un menor costo técnico y operacional con una nueva organización interna. Los actuales requerimientos del tráfico de la CTC no puede tener una respuesta ya que el sistema no está diseñado para este volumen. La capacidad instalada no rinde para ello y en una central el número de llamadas por 1.000 líneas debe ser 5.500 según el diseño que tiene la central. Hoy se están recibiendo casi 10.000 llamadas, a ello hay que agregar la demanda. La demanda estimada para 1972 es de 341.694 líneas, lo que desde luego no puede cumplirse sin ampliar la capacidad de conmutación de las centrales de funcionamiento. Al 31 de diciembre del año pasado existían 263.183 líneas en servicio. Dentro del programa 72 se contemplan 437 proyectos a escala nacional dando prioridad a sectores populares, poblaciones, juntas de vecinos, pueblos rurales. Sin embargo, no se ha completado la instalación de líneas programadas para el 71 de un total de 32.370, restan por colocar 24.000 líneas. Ahí tienen, pues, el proyecto de colocar más teléfonos para el 71 no funcionó. No era. El presupuesto. De no haber alzas de tarifa, la CTC tendría que buscar financiamiento para 802 millones de escudos de su presupuesto para el año 72. Este déficit se reduciría a 482 millones de aprobarse el reajuste tarifario propuesto por la CTC, que tiende en sus rasgos generales a favorecer a los sectores populares haciendo recaer los aumentos en la clase alta. Esto se cumple manteniendo el precio de la llamada local en 50 centésimos de escudo, como también el nivel de tarifa a larga distancia desde teléfonos públicos. Habría alza escalonada de un 25% para los teléfonos principales residenciales y un 40% de alzas para llamadas de larga distancia nocturnos desde privados, y las estadísticas de la compañía indican que de 150.000 suscriptores residenciales, menos del 5% correspondería a sectores populares. La intervención se fija como una de las metas principales para el año 72, lograr la participación de los trabajadores en las empresas la administración de la empresa, y se propone revisar la labor realizada con sentido crítico y autocrítico. Ahora lo que dice la ITT. Entre tanto, la ITT no descansa cuando el gobierno decidió enviar una misión a Estados Unidos a renegociar la deuda externa con la banca privada norteamericana. En ello iba incluido la intervención de lograr igual cosa con la ITT. La deuda con la ITT, con aval del Banco Central, llega a más de 678 millones de escudos. La suma pareció exagerada incluso a Frey. La administración anterior había dejado de cumplir el servicio de deudas con la ITT, que alcanzaba más de 84 millones de escudos, incluyendo los dividendos. Con Frey, el gobierno norteamericano podía permitirse alguna demora en el cobro. Como respuesta a la misión chilena, vino al país el contralor de la ITT para Sudamérica, John Guilfoyle,
para comunicar con el criterio que la ITT era de considerar que su deuda no estaba incluida en las negociaciones. O sea, lo que le dijo el fulano norteamericano es que una cosa es la deuda con Norteamérica y otra cosa es la deuda que ustedes tengan con la compañía ITT. Claro. Las investigaciones realizadas hasta la fecha, por otra parte, confirman la tesis del gobierno de que el valor de los libros de la CTC, que la ITT fija en 153 millones de dólares, está muy abultado, ya que la inversión neta que se anotaba la ITT no se registra suficientemente. La depreciación de los equipos incluye el retiro de material usado y los intereses intercalados, que son los reemplazos y mejoramiento de los equipos, y otros rubros irregulares como la supervisión de proyectos. Los hechos, sin embargo, están caminando más rápido que todas las investigaciones posibles, y todo indica que para la ITT, que tiene gran influencia en el Departamento de Estado norteamericano, no se trata realmente del problema de un valor de libros más o menos ajustado a la realidad. De lo que se trata es de negar a Chile el derecho de nacionalizar los bienes y servicios básicos para el país. La actitud que debe tomar el gobierno ante estas presiones, el cierre de crédito y el boicot en París, está clara para los trabajadores de la Compañía de Teléfonos de Chile. Lo decía Carlos Briones, presidente del Sindicato Industrial de la CTC, en septiembre, cuando recién se anunció la intervención. Esta es una guerra fría y debe calentarse con el fragor de los trabajadores, con el aliento de los trabajadores. Nosotros exigimos de la estatización, somos los más apremiantes, porque es deshonroso saber que la empresa, lo que a uno le entrega el sudor y el sacrificio, se lleva todas sus ganancias fuera de Chile y se dedica a hacer sabotaje. Es una falta de respeto, es una insolencia que más de encima vengan a exigir indemnización. Ahí está. Datitos sobre la ITT. Esto es interesante, datos sobre la ITT. Ya. Piden rebajar las hectáreas básicas. ¿Qué rayos es esto? Hectáreas básicas. Ah, hectáreas básicas de los predios. Ya, son cosas que no pasaron, pero que querían hacer. Reforma agraria sin conducción, perdón. Hoy día que escribieron harto. Reforma agraria. Y vamos a leer esta cuestión sobre la reforma agraria. Sin conducción. Ay, ya. Démosles. Dice: la herramienta fundamental de todo proceso de reforma agraria es la expropiación. Es así porque la esencia de ella... está buena esa frase, ¿eh? La herramienta fundamental de todo proceso de la reforma agraria es la expropiación. Está como para una frase así, como para un inicio de un video mío en un futuro. La voy a tener en cuenta. Es así porque la esencia de ella es lograr un cambio en las relaciones de producción a través de un cambio del régimen de la propiedad de la tierra, lo que no significa otra cosa que la clase latifundista debe ser destruida y su poder sustituido por el poder de la clase trabajadora del campo. La forma como se expropia es determinante para todo el proceso. Es la forma de expropiación, se reflejan todas las características que tiene la lucha de clase trabajadora del campo contra la oligarquía terrateniente. El gobierno de la DC expropió de acuerdo a una lógica entendible: la expropiación de predios aislados, expropiación a espalda de los campesinos, indemnización a los terratenientes de acuerdo a la exigencia de ellos, también expropiación solo de tipo parcial por el hecho de que reconoció sistemáticamente el derecho a reserva. Consecuentemente, con esta forma de expropiación, todo el desarrollo posterior quedó determinado por la total ausencia de un poder de clase trabajadora que estuviera en las condiciones de oponerse al de la burguesía. Concretamente, el asentamiento producto de aquella forma de expropiación reprodujo y reproduce la misma estructura del latifundio y tiene características muy similares. No se puede compartir por eso la opinión de Jacques Chonchol, que como creador de ellos todavía hoy afirma que la organización transitoria del asentamiento es superior al latifundio. O sea, están criticando la forma lo que está haciendo la Cora. Piensan que lo que está haciendo la Cora es insuficiente. Eso es lo que está diciendo. Todo lo que hemos leído está diciendo no, lo que está haciendo Chonchol, que literalmente Chonchol financiaba y pasaba plata y pasaba alimento al MCR para que siguiera con las tomas, es insuficiente.
Ya. Podría pensarse que el gobierno de la UP no tenía alternativa a esta forma de expropiación, que necesariamente debía seguir el ritmo anterior, pero desde el primer momento se planteó que sería posible imprimir un carácter revolucionario a las expropiaciones. ¿En qué podría haber consistido ese carácter revolucionario? Podría haber contenido, tal como lo hace el programa del UP, la expropiación de áreas y más que dada una orientación política a los campesinos que les permitiera comprender que la expropiación no es un trámite burocrático, sino una parte de todo un proceso de lucha de clase. Para que ello sucediera, habría sido necesario crear los consejos campesinos. ¿Qué les dije yo? ¿Qué les dije yo sobre la cuestión del poder dual? Eso quiero que quede claro. Acá en Chile habían dos revoluciones. Estaba la revolución de la OP, que era desde arriba hacia abajo, o sea, desde el Estado hacia abajo. Nosotros el Estado vamos a generar la revolución, primero dentro de las instituciones y después dentro de las masas populares. Y lo que decía la izquierda revolucionaria decía, no, así no se hace la revolución, la revolución es ascendente. Nosotros desde las masas, desde los frentes de masa, hacemos la revolución hacia arriba. Entonces, obviamente la reforma agraria que partía desde el gobierno de Frei y que siguió el gobierno de Allende es que el Estado tomaba los predios. A veces solo, con funcionarios de la Cora, con carabineros, o incluso de repente, o lo hacía el MCR. Pero lo que decía la izquierda revolucionaria es que decía, no, ellos no tienen que meterse, nosotros los campesinos, la clase proletaria abusada por el patrón, por el latifundista, seremos los que tenemos que tomar el poder y de esa forma ascenderemos en conjunción a la correlación de fuerza para así generar espacios de poder en el campo. ¿Y cómo se llaman esos espacios de poder en el campo? Los consejos campesinos. ¿Y qué son los consejos campesinos? Soviets. Nada más que eso. Nada más que eso. Acá en Chile, obviamente, le dan otro nombre para que suene más criollo, que son los cabildos. No sé si se me entiende. Esto es pura teoría. Si con estas cuestiones de las revistas Punto Final pueden ser tan jodidas leer estas cuestiones, pero aprende caleta sobre el proceso. Por eso las leo. Sigamos. Dicen, para que ello sucediera, habría sido necesario crear consejos campesinos. Permítame, antes que nada voy a anotar el número de la página y voy a anotar también el contexto. Crítica a la reforma agraria. Sí. Ya, los consejos campesinos que tuvieran un poder real de decisión. Porque lo otro, el Estado decía, recuerden que, aunque ahora tratan de disimularlo y decir, no, si eso nunca iba a pasar. Incluso Punto Final intentaba divagar en eso, pero Punto Final lo sabía. Lo que buscaba hacer el Estado muchas veces es generar hacienda estatal, o sea, se sacaba al patrón, al dueño del fondo, y lo cambiaba por un funcionario de gobierno. Exactamente lo mismo que hizo el absolutismo en Europa. Eliminó a los señores feudales y puso funcionarios públicos a gobernar los antiguos feudos. Exactamente se quería hacer eso acá. Se buscaba generar un absolutismo de Estado socialista, marxista, y a su vez los antiguos grandes predios de miles de hectáreas gobernados por un funcionario público. Y lo mismo iba a pasar en las empresas, en las fábricas. Por eso muchas de las huelgas que van a existir en la época de la UP, sobre todo en el 72 y 73, la gente de nuestro sector piensa, no, son huelgas de trabajadores de derecha. No, son huelgas de izquierdistas, de ultraizquierdistas que dicen que la toma de poder dentro de la empresa fue insuficiente porque el que tiene el poder es el interventor, no los consejos o los sindicatos industriales. No existe ese poder desde abajo hacia arriba, existe un poder desde arriba hacia abajo. Esa es la cuestión. Ay. Pero nada de ello sucedió. En el primer año de la reforma agraria del UP, no hubo una planificación de las expropiaciones porque el órgano campesino que debió haber ligado las expropiaciones con el proceso de lucha de los campesinos, el Consejo Campesino, no existió.
O sea, lo que existía era la Cora, no el Consejo Campesino. Lo que existía era burócratas desde el gobierno de López que dirigían el proceso revolucionario de los campos. Y no existía una revolución de los revolucionarios, perdón, no existía un consejo de los revolucionarios, a eso voy. Lo que existió fue un consejo de burócratas campesinos. Miren, lo que existió fue un consejo de burócratas campesinos, manejado en su mayoría por activistas democristianos. Estos consejos manejados por los enemigos del gobierno y por los enemigos de clase de los campesinos pasaron a ser las plataformas de lucha para lograr expropiaciones individuales, después de los cuales los campesinos abandonaron nuevamente el consejo, porque ya no le interesaban. Más de la mitad de las expropiaciones fueron realizadas a propósito de los campesinos controlados por las organizaciones enemigas del gobierno. Sin ser vicepresidente de Cora, Rafael Moreno siguió manejando la reforma agraria. Moreno, por si acaso, era del periodo de Frey. Pero no sucedió solo eso. La entrega voluntaria de predios por parte de sus propietarios a la Cora significó aumentar la desvinculación de los campesinos con la expropiación. Muchos dueños de fondos entregaron tierras que los campesinos no deseaban manejar bajo su propia responsabilidad simplemente por su bajo nivel de desarrollo político. O sea, lo que está diciendo acá es que cuando el dueño entregaba sus tierras sin pelear, lo que generaba es que el campesinado dejaba de luchar y entonces simplemente se conformaba. Se generaba, pasaba de una lucha al conformismo, al relajamiento. No hay movilidad, se estanca, se produce un dique en el proceso revolucionario del campo. No hay actividad, no existe incentivo para seguir peleando, porque si alguien me da la cosa por la que estoy peleando, yo dejo de pelear. Así nadie sabía con plazo prudente de anterioridad que los predios serían expropiados. La frustración entre los campesinos cundió y se abrieron las puertas para toda clase de manejos reaccionarios. Grandes sectores de campesinos pasaron a integrarse a las filas de los amarillos. Mire, fíjense, vamos a repetirlo para que quede claro. No, si después todos nosotros vamos a salir expertos en todo, tanto en marxismo criollo como sobre la historia del UP. Dice: así nadie sabía con plazo prudente de anterioridad que predios serían expropiados. La frustración entre los campesinos cundió y se abrieron las puertas para toda clase de manejo reaccionario. Grandes sectores de campesinos pasaron a integrarse a la fila de los amarillos. O sea, de los conformistas. De los que dicen, ya no importa, ya me quedo con esto, gané algo. Listo, gané un pedazo de tierra, gané 20 hectáreas y ahora la puedo producir. Bueno, antes no tenía nada, ¿para qué sigo luchando? Que sigan luchando ellos y yo ya tengo lo mío. ¿Se fijan eso? Y ese es un espíritu bastante santiaguino. Lo voy a explicar algún día en un futuro video, pero... Y ojo, yo soy santiaguino, pero no tengo ese espíritu. No tengo ese espíritu. El espíritu del santiaguino muchas veces es ese conformismo. Si yo estoy bien, es bien, pues. Los demás jódanse. Y eso viene desde la época de la conquista. Ojo con eso, viene desde la época de la conquista, ese espíritu santiaguino que solo existo yo y los demás se jodan. Obviamente una generalidad, por favor, es una generalidad. Pues yo sé que hay muchos santiaguinos que se preocupan por la gente del sur, del norte, pero usted me entiende, la gran masa de los santiaguinos son así. O sea, solo existe Santiago, los demás, el norte es puro desierto, el sur son bosques y Valparaíso es puro mar. Esa es la visión de los santiaguinos con el mundo. Y mejor ni preguntar los de Ñuñoa. Pero en fin, estoy divagando. Sigamos leyendo. Pero en vez de reconocer que las tomas se producían por la desesperación de los campesinos ante el proceso de la reforma agraria, que no traspasaba los moldes tradicionales, en vez de erigirse como verdadera vanguardia de los campesinos utilizando los medios que llegaba al gobierno, puso en sus manos la UP y se tranchiró cada vez más en posiciones burocráticas. Pero también la burocracia aumentó y en vez de combatirla junto a las masas, en vez de utilizar la inmensa fuerza creadora de las masas para afrontar todos los vicios, se le dio cada vez más poder al desorden establecido, al desorden del cual necesariamente debían salir fortalecidas las posiciones más reaccionarias. La nueva organización. Dentro de todo panorama que de muy revolucionario tenía muy poco la UP, se demoró 10 meses en definir su posición en cuanto a la organización que se le diera a los predios expropiados. Pero esta definición, la de constituir centros de reforma agraria,
necesariamente implicaba corregir los errores anteriores. Significaba que ahora sí debía iniciarse todo un proceso de formación y constitución de los consejos campesinos y de su orientación para cumplir una función verdaderamente revolucionaria. También esto no sucedió. No sucedió. Y tampoco se aclaró la posición del UP frente a los asentamientos. No hubo un enfrentamiento real con esa organización que ha demostrado significar el más rotundo fracaso. No habiendo decisión de combatir al asentamiento como organización de producción, como forma de concreta de propiedad de los medios de producción, no hubo tampoco capacidad para enfrentar a las organizaciones políticas de los asentamientos, las federaciones y las confederaciones. Y no se ha utilizado por parte de la OPE hasta ahora el inmenso torrente de crítica y de rebelión existente dentro de los propios asentados en contra de la corrupción y degeneración productiva y social de los asentamientos, ni la rebelión en contra de los dirigentes corrompidos y encargados de la reacción derechista. Lo que dentro de todo este contexto fue muy grave fue que las capas medias del campo quedaron totalmente marginadas de la reforma agraria. Económicamente las capas medias no pudieron ver por la deficiencia de cómo está realizando el proceso, que ventajas también sacarían de ello en la reforma agraria. El gobierno no les presentó ya ninguna alternativa viable para la solución de muchos de sus problemas. Y en cuanto a su conducción ideológica, las entregó a los sectores reaccionarios. Asignación de la tierra a las capas medias. ¿Significa lo anterior que debemos entonces ganarnos las capas medias corrigiendo los errores del gobierno y creando nuevamente las condiciones de una acumulación capitalista en el campo? Esta parece ser la conclusión que saca el PC al volver a insistir en el dogmatismo de la asignación de la tierra. Porque en la Unión Soviética, porque en Polonia, porque en otros países de la Europa Oriental existe propiedad privada en el campo, por eso debe convertir la gran propiedad capitalista en pequeña propiedad capitalista, dice dogmáticamente el PC. En todo este planteamiento hay un contrabando ideológico que refleja el más profundo dogmatismo teórico estructurado para defender una posición que no es el de las masas. Fácilmente entonces culpar a los sectores de la ultraizquierda que según el PC tienen un está fuertemente penetrado en el aparato estatal, Las posiciones ultraizquierdistas son las culpables de que los campesinos no apoyen a los centros de la reforma agraria, porque los ultraizquierdistas dicen que para avanzar hacia el socialismo deben crear una forma de propiedad superior. Solución de los dogmáticos: asignar la tierra y evitar que se creen formas superiores. Los ultraizquierdistas tienen la culpa de la falta de apoyo de los campesinos amarillos, los DC y los abiertamente momios hacia los consejos campesinos, porque insisten en transformarlos en un órgano de poder de la clase trabajadora. Solución revisionista. Y ojo, el PC no era... Esta gente no era revisionista, pero acá. Solución revisionista. Resistirse a restituir los consejos comunales, la base de entregarlos al manejo de los dirigentes sindicales mayoritariamente del DC. Y la ultraizquierda, que se refiere al MIR por si acaso, también es culpable del fracaso. Acá está hablando irónicamente por si acaso, está hablando con sarcasmo. También es culpable del fracaso de la campaña de la producción porque insiste en desviar la atención de los trabajadores de su trabajo concreto para plantearles problemas teóricos como el de la conquista del poder, del cambio de las relaciones de producción, de la superación de la producción mercantil para llegar a la conciencia desfetichizada. Los idealistas ultraizquierdistas constantemente están planteando problemas teóricos que las masas no comprenden y por los que la masa no se interesa. ¿Por qué se confunden a la masa? ¿Por qué no van a confundir a un trabajador si para explicarle la necesidad de llevar adelante la lucha de clases se le explica qué es lo que significa la liberación del hombre, la liberación de la energía creadora, la recuperación de su condición humana que ha perdido por el capital y que lo ha obligado a perderla? ¿Es responsabilidad de la ultraizquierda entonces que el promedio de la producción de leche sea un poco más de 3 litros por vaca, o sea, tan bajo como uno de los pocos lugares del mundo? Y naturalmente también es responsabilidad de las siembras programadas apenas se haya logrado el 70%. Mire, fíjense estos datos, porque supuestamente en este periodo iba a ser la revolución del trigo y de la leche. La leche para los niños y el pan para el pueblo. Y aquí, fíjese, no, para el año 72 no se había llegado ni siquiera al 70% de lo que buscaban y la leche estaba bajísima. Estos son datos, y lo está diciendo alguien de extrema izquierda, no lo está diciendo
un reaccionario, un ultraderechista, un fascista pobre, un momio, lo está diciendo acá alguien de extrema izquierda. La vacilación y la indefinición unida a la incapacidad para superarla a través de la acción de las masas y unida también a una ineficiencia para realizar las tareas que normalmente requiere cualquier proceso productivo social, y entregaron a las masas vacilantes a las capas medias de la población a las posiciones reaccionarias. Las capas medias no han sido ganadas hacia nuestras posiciones porque no se han creado las condiciones objetivas para ello. Ganarse las capas medias del campo significa ganarse a todos los trabajadores asalariados, a los campesinos, pobres y de la gran masa de cesantes y aforinos. Significa, en resumen, hacer una reforma agraria verdaderamente revolucionaria. Ya de nuevo están con la cuestión de la Universidad de Chile. Esto es cuestiones de la política económica del gobierno en el 71. Esto lo voy a leer yo después porque esto es importante. Página 19. Porque ya hemos leído harto de esto, pero si hay algún otro dato, ahí yo lo voy a buscar. La causa que refresca en Estados Unidos. Un robo intelectual con patente oficial, acá recabar. Los misterios de un ministerio. Sí, pero esto es en la época del PDC, ¿o no? Se ha hecho común hablar acerca del enorme poder que ejerce el sector privado de la construcción en nuestra actividad productora. Ya. Es una crítica a las obras públicas porque en algunas cosas de las obras públicas hay empresas privadas y entonces para esta gente es intolerable que haya empresas privadas. Lo vamos a anotar. Totalmente intolerable. Ya. Sobre el Ministerio de Obras Públicas. La crisis radical. Vietnamita. Y bueno, acá está esta cuestión. Vía Felipe Herrera, rector de la izquierda. Felipe Herrera para rector. Y acá hay una foto, no tengo idea de quién se parece. Parece como que fuera Nixon. Nixon y Mao. Ya, vamos a ver otra revista. Anotemos. O mejor dicho, anoto. No creo que estén anotando, pero igual. 14 de marzo de 1972. 14 de marzo de 1972. El fascismo resucita en Chile. El fascismo resucita en Chile. O sea, para punto final, todo es fascismo. Acá dice, el fascismo asoma la cara en Chile. ¿Y quién es el fascismo acá en Chile? Patricio Elwin. Para ellos, Patricio Elwin es un fascista. No vamos a leer esta cuestión, pues es patético. La hora de las definiciones. El PDC casi desmanteló la hacienda Rocamanqui. Lo vimos ayer. Restaurante Chiñigüe. O sea, acá pusieron un cartel con el logo de la Falange, o sea, del PDC. Nadie supo la suerte que corrieron. Norteamericanos. Acá pusieron a
fascista, a Mussolini. Ahí está el tío, Adolfo. Adolfo está ahí. Todo es fascismo, acá es todo fascismo. Se aclara el crimen del jefe revolucionario. Ah, pero esto en República Dominicana, o sea... ¿Qué me interesa? Recabar... En la otra revista había caleta de cuestiones, en esta casi no hay nada. Mao... Acá está Herrera, po. Oye, no hay nada en esta revista. Nada interesante. A ver, voy a buscar otra revista. Deme un momento. Voy a abrir el... ¿Dónde las tengo alojadas? Un momento. 153. Número 153 y la descargo al tiro. Increíble, no había nada interesante en esa revista. Bien, pues avanzamos rápido. Ya está. Nada. 7. Primera revista que no encuentro nada útil. O sea, hay que saltarse lo que es inútil, lo repetitivo, lo chamullento. Yo no me iba a leer toda esa cuestión del fascismo. Ya llevamos no sé cuántas revistas, casi 60, 70 revistas, punto final, leyendo sobre el fascismo y todo el fascismo. O sea, ya que poner a Patricio Elgin como fascista ya es... Ya, pues ya. Mucho. Martes 28 de marzo del 72. 28 de marzo del 72. La burguesía empieza a temblar. La CIA en acción. Embargo en USA, otra agresión para Chile. Esto está interesante. Y ponen a la Estatua de Libertad con un bigote... Un bigote de... ¿Cómo se llama? De Adolfo. Ya, vamos a poner esto. Embargos. Esto es interesante. Embargos en USA. Página 4. Dice, en los mismos instantes que en estos 700 diarios de los Estados Unidos revelan la conspiración de la CIA y la ITT contra Chile, Mr. William Quigley tomaba en Nueva York un teléfono de la ITT. Sentado tras un escritorio en su cómoda oficina en la ciudad de los rascacielos, Mr. Quigley pidió una llamada con Australia. Al otro lado de la línea se escuchó la voz de un alto ejecutivo de la firma WABCO, porque en esos días estaba en conversaciones con Chile para venderle 20 camiones de 120 toneladas cada uno destinados al mineral de cobre de Chuquicamata. Mr. Quigley es actualmente vicepresidente de la Anaconda Copper Company. En tal calidad hizo presente al personero de WABCO de la inconveniencia de la operación con Chile. Y tras este intento a través del aparato mecánico de la ITT, surgió toda una amenaza para tratar de evitar que Chile adquiriera para las minas nacionalizadas, entre ellos 10 vehículos de 100 toneladas de marca Lactar Hall en fabricación canadiense y destinados al yacimiento de Tajo Abierto. Anaconda reclama el pago de $240 millones que el gobierno del expresidente Frei comprometió a entregar en virtud de la nacionalización pactada. Pero ocurre que en virtud de la nacionalización ocurre en definitiva y final que se concretó en julio de último esos pagarés que quedaron sin vigencia. De acuerdo con el fallo del Contralor General de la República, la Anaconda no tiene derecho a indemnización alguna de sus instalaciones de Chuquicamata y El Salvador. Más aún por utilidades excesivas y otros conceptos, la compañía norteamericana adeuda al Estado chileno una suma superior a los $78 millones. Hasta el momento, todo el proceso de la nacionalización en el cual se inserta este conflicto camina por la senda del derecho, pero tanto la Kennecott como la Anaconda exige la cancelación de los pagarés pactados por la administración de Frei, y los jueces norteamericanos disponen los embargos.
Un pagaré, de acuerdo con nuestro Código de Comercio, es un escrito en que la persona que lo firma se confiesa a deudor otra cantidad de dinero y se obliga a pagarlo en su orden determinado plazo. Artículo 766. En el caso del cobre, el asunto tiene características especiales y miradas siempre desde el punto de vista del derecho que van conformando toda una madeja difícil de desenredar. Las dos empresas acusan a Chile de no cumplir el pago de estos compromisos a partir del 31 de diciembre del año recién pasado, y aquí surgen las diferencias también jurídicas. La Kennecott, representada por la Braden Copper, prestó a la sociedad minera al teniente 92 millones de dólares para financiar las llamadas planes de expansión. Como aval de esta operación se designó al Estado de Chile, pero esos dólares no vinieron de fuera ni desembolsó la Kennecott, sino que fueron aportados por Chile porque con esos millones había comprado la mitad más uno de las acciones de la teniente. Para la compañía norteamericana fue una jugada maestra porque cuando se inició esta operación en el 67 ya soplaban en Chile algunas ligeras brisas de nacionalización. Al respecto, la publicación estadounidense Business Week del 19 de febrero último dice: Kennecott reaccionó seriamente frente a esta advertencia y se doblegó. Vendió el 51% de su interés en la enorme mina del teniente e hizo un buen negocio. Prestó a su socio, el gobierno chileno, los dólares que obtuvo en el 51% y Chile lo empleó en el dinero en expandir la mina. Como todos saben, en Chile esa expansión del teniente fracasó. El yacimiento no produjo las 208.000 toneladas programadas, sino que apenas superó el año pasado las 150.000. Los motivos del traspié, según reconocen expertos franceses, soviéticos, japoneses y chilenos, son eminentemente técnicos. De modo que estos 92 millones de dólares prestados de manera tan generosa por la Kennecott no fueron precisamente lo que se llama una inversión útil, por el contrario, y aunque no sea del todo jurídico decirlo, fueron una estafa, un fraude, un robo. Lo único que el Estado chileno consiguió fue aumentar esa deuda externa por ahora y bajo esta otra administración trata de renegociar. La primera cuota de estos pagarés con la Braden debía cancelarse el 31 de diciembre último. Su valor se elevaba casi a los 6 millones de dólares. Chile suspendió el pago, pero lo hizo siempre en derecho, ajustándose a las normas jurídicas. En efecto, la reforma constitucional que nacionalizó el cobre facultó al presidente de la República para desconocer las deudas contraídas por las empresas mixtas del cobre si su valor no hubiese sido invertido útilmente. Y es el caso de la expansión del teniente y de los pagarés de la Kennecott. El 4 de febrero, los ejecutivos de esta empresa extranjera plantearon su querella contra Chile ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, y el juez ordenó los primeros embargos. A fines de este mes, el presidente de la República, actuando siempre en función del derecho, emitió su veredicto final. De la deuda total de 92 millones con la Kennecott, hay solo 8 millones que no fueron invertidos útilmente. En consecuencia, Chile pagará el resto del compromiso por un monto de 84 millones y los embargos quedan sin efecto. A esta altura de los acontecimientos y más allá de los detalles se plantea el problema de fondo. Problema de derecho naturalmente, y nuestro Código de Comercio en su definición de los pagarés sostiene que estos documentos constituyen compromisos solemnes. Pero la nacionalización del cobre, la recuperación de las riquezas chilenas que manejaban los consorcios del imperialismo extranjero, también fue un acto solemne. Y esa solemnidad de la nacionalización del cobre quedó estampada en el máximo cuerpo legal del país, que tiene su carta fundamental, su constitución política. Esto en términos de derecho. Y esta constitución y este acto solemne son los que ahora surgen frente a las leyes del Estado de Nueva York. Y allí estos procesos y de embargo pueden seguir adelante. Pero en Chile el desarrollo jurídico de la nacionalización aún no termina. Falta todavía el fallo final e inapelable del Tribunal Especial designado en la Constitución, que emitirá en torno a las indemnizaciones para las compañías cuyos bienes fueron expropiados. Y el contralor Héctor Júmeres, refiriendo a la Kennecott, dictaminó que no ha lugar a la indemnización alguna, más aún por el concepto de utilidades excesivas y mal estado de las instalaciones del teniente y otros. Esa empresa extranjera le queda debiendo a Chile una suma de 310.426.417,21 centavos. Siguiendo entonces el camino del derecho y de las normas jurídicas, ¿cómo hará Chile para conseguir que la Kennecott devuelva esos 310 millones de dólares? Y luego viene el caso de la Anaconda. Si el conflicto jurídico con la Kennecott pareciera haber llegado a este desenlace, el reconocimiento de casi la totalidad de los pagares, el pleito con Anaconda se torna cada vez más complejo.
En los mismos días en que se levantan los embargos logrados por la Kennecott, su hermana gemela presentaba una segunda querella reclamando el cumplimiento de pagarés por su instalación en los yacimientos de Chuquicamata y El Salvador. También aquí hubo embargos de bienes chilenos en Nueva York, y de concretarse estos embargos no se descarta la posibilidad de que la empresa ahora norteamericana también plantee acciones jurídicas contra Chile en Londres, donde la Corporación del Cobre tiene una importante oficina de ventas. A diferencia del problema de la Kennecott, donde los pagarés fueron suscritos a raíz de los fracasados programas de expansión, la Anaconda exige el pago de aquellas sumas que el gobierno de Frei se comprometió a entregar por el 51% de las acciones de El Salvador y Chuquicamata. O sea, en otras palabras, lo que fue la Kennecott, nosotros no le pagamos. Al contrario, ellos nos tenían que pagar porque la plata que nos prestó era para la expansión y el mejoramiento del teniente, de la mina del teniente. Y no fue así. Y aparte, con la reforma constitucional, Allende podía ignorar todo tipo de deuda. Y al contrario, por los perjuicios entregados por esta mina, al contrario, ellos nos tenían que pagar plata. Eso era según esta época. Y en el caso de la Anaconda no es que nos haya prestado plata, sino que nosotros le debíamos plata porque tomamos el 51% de esta empresa. Y obviamente las acciones valen, y entonces nosotros todavía no habíamos pagado ese 51%. Si el conflicto con la Kennecott apareció vinculado a una determinación presidencial en función de la Constitución, los pagarés de Anaconda están directamente ligados a un proceso que todavía no termina, el de las indemnizaciones, ya que en las primeras etapas de la nacionalización, cuando el Congreso en su pleno aprobó la ley, los ejecutivos de Anaconda hicieron llegar al presidente de la República su pronóstico de someterse al proceso. Más tarde, cuando el Contralor emitió su fallo sobre las indemnizaciones el 11 de octubre último, Anaconda fue la primera en anunciar que apelaría, lo que también implica un reconocimiento de este cambio jurídico que Chile emprendería. En noviembre, al constituirse el Tribunal Especial del Cobre, esa compañía presentó sus recursos y se hizo parte. Pero el 31 de diciembre, cuando el Estado suspende el pago de una deuda que no tenía razón de ser porque la situación ahora era distinta, se estaba reemplazando la chilenización por la nacionalización definitiva. Anaconda cambia de actitud. Sus ejecutivos desconocen el derecho chileno y apelan a la jurisdicción de Nueva York. Resulta obvio señalar que si el gobierno del señor Frei no hubiese entrado en este tipo de pactos disfrazados de patriotismo, hoy no existirían reclamados pagarés. Tampoco se habrían producido los embargos, pero también es elemental que la nacionalización del cobre iniciada hace 8 meses tenía que ocasionar reacciones en el gigante imperialista herido, del mismo modo como los intereses internos tratan de levantarse en el país contra el gobierno de la UP. En la perspectiva del conflicto, que más que un simple proceso judicial es el enfrentamiento sobre dos sistemas, Chile quiere ajustarse al derecho porque así lo indica la vía chilena y la doctrina Allende, pero la Anaconda Copper no. Ya, está interesante esta cuestión. ¿A quién convenía la muerte de Feltrinelli? Bueno, estos italianos, los fascistas, si tienen un problema con el fascismo. La empresa deben ser del pueblo. Acá Allende está diciendo que las empresas tienen que ser del pueblo. Federación de las Brigadas de los Trabajadores. Cuestión de la CUT. Ya lo leímos el otro día. Sobre la victoria del ADC. Monopolios ponen a prueba a la UP. De nuevo con la cuestión del imperialismo. Alternativa de la lucha por la tierra. Bueno, esto es cuestión ideológica por si acaso. Exactamente lo mismo que vimos delante. Sobre las tomas y eso. Pero lo voy a anotar yo como dato. Página 17. Exactamente a repetir lo mismo que leímos delante. Si yo leo la primera frase que dice arriba y es lo mismo. Argentina, con Perón, Lanusse, los vietnamitas. Sobre la reforma constitucional, es mejor ni leerlo. Y ahí era. Área social de la economía. Aquí está.
El perjurio, en vez del mercurio, el perjurio. Así se llama el diario. Ya. Veamos. Saludos Miguel Hinostosa. Muy buenas tardes. Germán, Tomasita, PR, Fractal, compañera Maggie, Eva Sea, Marcos Milla Silva, otro compañero también de la Revolución. Es broma por si acaso, ¿eh? Saludos Marcos Milla. Bienvenido, estimado. Diego Luna. A ver. Hasta fines de los años 80 había que pedir una línea telefónica a la CTC y podían demorarse hasta 3 años en ir a instalarte el teléfono fijo. Eso lo tengo claro, me lo han contado. Patricio Amigo, bienvenido. Y Rodolfo Latapiat. Claro que sí, pues, Patricio. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a la prédica de siempre. Parezco pastor. Parezco cura. La prédica de siempre. Recuerden dejar su me gusta. Recuerden dejar su like. Recuerden dejar su like. De esa forma vamos a hacer la revolución, pues compañeros. De esa forma vamos a ascender y vamos a generar la verdadera revolución socialista, ¿no? Porque acá en Chile va a funcionar, pues según Lavallejo. Pero fuera de divagaciones. Difundan el contenido, por favor. Difundan. Comenten de este canal en otros canales. Necesitamos que este canal, y sobre todo los videos que voy a subir en un futuro, lleguen no a 500 personas, no a 1000 personas, ni a 10.000 personas, sino más. Y le aseguro que no es por la plata, porque estoy totalmente desmonetizado, sino porque para que el trabajo valga la pena. Este año es el año D, ni siquiera el día D, el año D en la guerra de la historia. Así que es trabajo suyo el de difundir, el trabajo mío es el de investigar y crear videos. Esa es la pega que yo les encomiendo a ustedes. Y como siempre les digo, recuerden que el canal está desmonetizado. Ayuden al canal en estas cosas. No lo estoy obligando ni nada de eso. Es totalmente voluntario. Pero recuerden ayudar al canal. Porque hay que pagar la plataforma. Hay que comprar libros. Porque hay libros que no están en PDF. Y son más caros que la mugre en Mercado Libre. Tengo que estar transándomelos también. Y eso. ¿Qué tal, Motito? Oye, ¿cuándo te voy a hacer un directo? Estoy esperando un directo tuyo, Moto. Y parece que te tiraron el Telegram. Pero bueno. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos mañana, ¿cierto? Mañana a las 4:30, si Dios quiere, y eso. Chao, chao.